Hola gente, ¿cómo están? Les saluda Alan Rodríguez Ana Castillo. Brandon Martos. y esto es su podcast Encimados. Un programa, el día de hoy iniciamos nuestro primer programa de este podcast para contarte sobre una interesante película que es La Ballena. Este éxito cinematográfico refleja la vida cotidiana de un profesor llamado Charlie y todo lo que enfrenta con todo su alrededor, tanto familiar, grupo de amigos, su trabajo, entre otros. Claro, esta película nos habla sobre la vida de Charlie, en donde toda la historia procede en su departamento, ya que esta persona tiene problemas de salud y enfrenta una gran depresión y una gran soledad en su vida, a raíz de todos los problemas que nos cuenta la misma historia. Claro, es un tema creo que también un poco controversial, ¿no? Por el tema de cómo ha sido la acogida en la sociedad. Porque bien es cierto, hay algunos que se sienten identificados con la película, pero otros como que no. Porque algunos creen que es como una burla hacia las personas que están gorditas, ¿no? Sí, esta película enmarca sobre todo al año 2022, estábamos ya post pandemia, por eso que Charlie se dedicaba a realizar un trabajo de acompañamiento a unos estudiantes y lo hacía de manera virtual, pero ya él no salía en imágenes, ¿no? Claro. Producto de que lo que había engordado ya era una persona obesa, y lo que muestra su historia, porque fue abandonado prácticamente, hay un desenlace de primera etapa de su historia de Charlie, de que él, estando con su esposa, teniendo una hija, tiene una relación con otra persona de su mismo sexo, y según la historia, lo que le recrimina en un momento la hija era su propio alumno, ¿no? Claro. Algo, un estereotipo que hoy en día de repente es un poco discutido para algunos, las personas que son conservadoras, para personas que son de repente un poco hechas a una sola línea, un poco lo pueden cuestionar, ¿no? Este tipo de relaciones, pero todo este contexto, porque esta persona, la pareja de Charlie, se suicida, ¿no? Y eso lo lleva a una depresión. O sea, acá hay un problema de salud mental. Salud física también, por parte de tener una enfermedad no transmisible como es la obesidad mórbida que tenía Charlie, y esto le desencadena una serie de acontecimientos, tanto que afectan demasiado su salud, como que también su estado emocional, ¿no? Sí, así es. Demasiado, la verdad. Y bueno, creo que ante todo esto, creo que algunos de nosotros hemos podido quizás percibir también en la vida real, ¿no? Un problema así, tanto, mire, si hablamos con el tema de lo que profesor, con el tema de alumno, yo he visto ese tipo de casos y donde ha sido muy, pero muy criticado en el tiempo del colegio. Pasó, tenía una profesora demasiado joven, estuvo con uno de mis compañeros, que estuvo hasta el punto de, bueno, que la sacaron, ¿no? Y si hablamos del tema de la obesidad, es un tema demasiado tan fuerte porque tengo compañeros y a veces uno mismo, que a veces se pone a pensar y dice, uy, uno está gordo, que esto, y crea un poco el tema de la ansiedad también, ¿no? El tema mucho de la ansiedad y a veces hay personas bulímicas, mejor dicho, ¿no? Porque no quieren comer o comen algo, empiezan a vomitar y es algo... Claro, es que la obesidad en Charlie no se presenta solamente por un tema de exceso de lo que él comía demasiado, sino también afecta la lucha interna por la culpa que sentía de haber dejado abandonado a su familia y de iniciar esta relación, y que para el poco tiempo también sea con un desenlace fatal, ¿no? Porque esta persona, su pareja se suicida, él entra en depresión, y por supuesto la soledad y la desesperanza lo llevan a ese estado físico en el cual muestra gran parte de la película, ¿no? Y gracias a una gran amiga de ella, se puede ir recuperando poco, pero dentro de este contexto retorna la hija, ¿no? A cuestionarla, a increparle, y hoy en día, pues, esto es una realidad que existe en nuestra sociedad, ¿no? Claro. Es algo ajeno a la sociedad, por sobre todo en Perú. Claro, por eso la película como tal siempre demuestra que quisieron tomar de manera más cruda la historia más real de este caso, ¿no? Y sí, claro, como comentas, él comenzó a tener esta enfermedad, ¿no? Sobre la obesidad, ¿no? Que tuvo este personaje. Fue a través de... ¿Cómo nos hace...? Estás un poco preocupada, Sí, sí, sí. te has enfocado, te has metido en la película en este momento. Bueno, Sí. bien, veíamos en una parte de la película, por supuesto, que él se aísla, ¿no? Sí, En el momento que él apaga su cámara,
¿no? Se aísla, se sentía gordo, se sentía demasiado, se veía, no quería mostrarse a la sociedad, y este encierro lo lleva a habituarse para trasladarse con un andador, incluso ya hay momentos de que él ya no podía ni moverse y constantemente tenía afectaciones para hablar, para poder comunicarse, y entran algunos personajes también que dentro de esta sociedad hoy en día de repente, para algunos críticos de esta película, fue un poco crudo, ¿no? Lo tildaron de demasiado cruda, demasiada, qué sé yo, de repente algunos estereotipos que se muestran dentro de esta película, cuestionada. Sin embargo, creo que se debería presentar y poder analizar en nuestra sociedad que hoy en día vivimos. Claro, ¿No? claro. Por ejemplo, haciendo lo que tú dices, yo he estado evaluando, revisando, ¿no?, las críticas que ha tenido la película. Entre 70 y 80% de toda la gente que ha visto está, digamos, como que centrada, se siente, digamos, identificada a veces con el tema del problema que hay, ¿no? Pero hay entre el 20 y 30% que, como repito, está en contra de eso. O sea, como que de la película, cortando, es de que cree que se burla. Pero De no que hay una solo burla una burla, a claro, las personas con obesidad, claro, que un poco como que exagera, ¿no? claro, exagera Pero ahí demasiado. hay otro detalle importante, no sé si Ana de repente nos puede dar tu comentario también, sobre la relación entre padre y hija, ¿no? Claro, ¿Cómo lo viste tú esta parte de la hija en todo momento que uno empieza a cuestionar al papá? claro, lo que pasa es que cuando el padre se retira de su hogar, la niña se queda sola y era muy chica. Entonces ella tuvo un abandono de padre y con su madre tenía otro problema. Entonces todo esto de aquí generó que la chica sea muy rebelde y se nota en la película que ella no tenía un contacto empático con las personas, era muy problemática, siempre tenía pleitos y bueno, al encontrarse de nuevo con su papá, lo único que ella tenía hacia él era rencor. Entonces sí podemos tener la vista de la hija, ¿no? Cómo tenía hacia su padre. Y bueno, Charlie lo único que quería era el perdón de su hija. Incluso llega hasta darle un dinero para que ella se quede con él y ayude la ayuda de sus tareas que tenía ella en sus estudios, le iba a remunerar, ¿no? Una cierta cantidad de dinero para que esté a todo tiempo con ella, pero también veíamos un poco el conflicto que se generaba entre la mamá y Charlie, la mamá de su hija con Charlie, y esto el día de hoy se vive, ¿no? Desde hace varios años venimos viendo estos casos de las familias disfuncionales, producto de algunas separaciones, y que de cierta manera afecta a los hijos, ¿no? Claro, y la película también nos damos cuenta de que no solamente Charlie y la hija tuvieron este problema, esta ruptura, ¿no? También nos muestra una pequeña parte de que la esposa, desde ese entonces, la mamá de su hija, también cae mal y ella se asume a lo que es el alcoholismo. Sí, es por eso que el día de hoy estamos un poco analizando esta película para todas las personas que nos están viendo, y por supuesto también nos pueden seguir en nuestro podcast en YouTube como Encimados. Le dan ahí clic a la campanita para que se puedan suscribir y puedan vernos para ver muchos más episodios como estos. Brando, hay una parte que podríamos decir que, a pesar que es Estados Unidos, donde una de las enfermedades como la obesidad, que ha sido un problema grande en este país, ¿no? Producto también los productos que consume la gente día a día, ¿no? Pero también vemos hay algunos episodios, algunas escenas de esta película que podemos verlo reflejada también en la realidad que se vive hoy en Perú y cómo también se abordan estos casos en los diferentes medios de comunicación. Nosotros tenemos conocimiento de cómo influye también las redes sociales, los medios tradicionales como es la radio, la televisión, para tratar este tipo de casos, y también para la persona que está en ese estado se pueda ayudar, ¿no? O sea, no vemos, ya se han perdido durante mucho tiempo algunas recomendaciones. Los temas de salud como que lo tienen un poco aislados, ¿no? A la sociedad. Sí, la verdad que sí. Incluso el Algunas tema... alternativas que pueda brindar de repente No, mire, dentro de tu análisis. lo que pasa es de que hoy en día, como vemos, no solo existe el tema del bullying por el tema de la obesidad, el tema de mayores,
en la complejidad de querer salir a la calle y verse un poco gordos con la ropa, ¿no? También está el tema del bullying cibernético, ¿no? Porque como vemos, a veces nos podemos tomar una foto y hay un montón de gente, hasta a veces amistades nuestras que se burlan, sin saber el tema de cómo nos puede afectar a nosotros. No se vuelven demasiado empáticos, no se vuelven demasiado humanos. Entonces no se ponen a reflexionar de lo cual puede suceder. Yo tengo, ¿cómo se llama? Una vecina, que tiene ese problema. Por ejemplo, nosotros la conocimos delgada, pero por problemas que quizás por estar dentro de la casa, ser ama del hogar, llegó un momento donde, bueno, obviamente su cuerpo fue un poquito más grueso, pero ahora tiene la vergüenza de salir a la calle. ¿Por qué? Motivo de que los vecinos se empezaron a burlar, de lo cual en las reuniones vecinales es donde se tocó ese tema para que no se deje, pero ya se queda marcado, obviamente. Entonces, el tema de quizás para poder revertir este tipo de cosas es dar a conocer a la sociedad cómo es el tema de quizás nos podemos cuidar, por un lado, el tema de la alimentación, cosas así. También, por otro lado, quizás tener la disponibilidad de gente que puedas tener cerca, ¿no? Algún psicólogo. Porque bien es cierto, hoy en día, por ejemplo, de la situación que te comento, para poder llegar a tener un psicólogo es demasiado la distancia, ¿no? Y con el miedo de querer salir y querer al mundo o que la gente lo vea, entonces, si hay un tema, un número o algo cerca, quizás puede ayudar un montón a las personas. Mira, te comento, Brandon, Ana, hoy en día tenemos un mejor avance, o digamos, en estos últimos años, la salud mental se ha fortalecido. Creo que lo que falta es un poco más de difusión, porque hoy en día tenemos muchos más centros de salud mental comunitarios, los acompañamientos que se dan, porque hay una parte que atiende la parte clínica de los hospitales o los centros de salud de mayor resolución, que cuentan con un psicólogo para hacer un acompañamiento, y ellos son los que justamente tamizan y pueden decir en qué condición está esta persona, ya sea, si está de una manera leve, lo tratan ellos mismos nada más. Claro. Si es algo severo, lo derivan a un centro de salud mental comunitario. Si esto es mayor, ¿ya? Necesita un mayor acompañamiento, tanto clínico, hay tratamientos, hay muchas cosas, y que hoy en día de repente eso no se ve, ¿no? Y creo que ahí podemos decir que deberíamos, el Estado sobre todo, debería un poco influir un poco más y dar mejor difusión de repente a esto para que estos temas sean abordados. Yo creo que en esta parte el cine, si bien es cierto con esta película, a pesar que algunos tuvo sus críticas, pero también tuvo su apogeo, y creo que fue desde la parte de la cinematografía fue condecorado, ¿no? Porque ganó un Oscar, tanto los actores que representaron a los personajes como esta historia que cuenta, ¿no? Que de repente en un momento fue un poco cruda, pero creo que el cine en esta oportunidad, con esta película, nos quiso mostrar una realidad que no se ha querido mostrar, si bien es cierto, por diferentes temas, pero hoy nos muestran acá, y creo que es importante que dentro de estas situaciones podamos analizar y podamos de repente reflejar, y que las personas que nos ven, las personas que nos van a seguir en este podcast, al menos se lleven un mensaje de lo que queremos mostrar con este pequeño análisis, ¿no? de esta película. Bien, vamos cerrando, porque sabemos que las personas también nos van a dejar sus comentarios, y ello también vamos a poder analizar, ¿no? ¿Cuáles son las ideas finales, las conclusiones sobre esta interesante película que hemos podido analizar el día de hoy? Creo yo que el análisis de la película más va enfocado en que debemos ser más empáticos, más, ¿cómo se llama? Más, ¿qué te digo? Más comprensivos, cuestionar nuestras propias percepciones y prejuicios que podemos tener con otras personas, ¿no? Porque a veces como humanos erramos en el prejuicio, ¿no? No solo en la obesidad, sino en otras cosas, ¿no? Y creo que esta película va clave un poquito para poder darnos cuenta en que podemos estar en error, ¿no? Y que quizás también podemos mejorar como personas. Anita, tus conclusiones finales. Bueno, mi conclusión final de esta película es que verdaderamente nos cuentan la vida de Charlie, los problemas que tuvo, y que al final él se dio cuenta de todo lo que había hecho mal en su vida, ¿no? Y busca poder resarcir esta situación. Más o menos como dar una redención a todo lo malo que había hecho, tanto con su hija, con su propia vida, y no avergonzarse
de su apariencia, sino siempre estar con la verdad, porque al final el mensaje que nos da es siempre hay que hablar con la verdad, siempre hay que expresar lo que sentimos, ¿no? A pesar de cómo podemos nosotros estar de cierto aspecto, ¿no? Como Bien, vamos a dejar a nuestros seguidores y por supuesto al público que no va a ver el podcast, vamos a dejar también el enlace para que puedan ellos acceder a esta interesante película y puedan sacar sus propias conclusiones. Y parte de lo que nosotros hemos hablado, comentado el día de hoy en este podcast, lo puedan recibir también de mejor manera. Y si estás pasando por un problema similar, lo que te pedimos es que busques ayuda profesional para que puedas recuperarte y por supuesto no todo está perdido todavía, podemos recuperarnos de esta situación. Bien, nos despedimos, amigos. Bueno, ante todo, como hacer recordar lo que nos decía, síganos en todas nuestras redes sociales porque no solo vamos a venir con este tema, sino con mucho más y espero que les haya gustado. Gracias a todos por vernos. Gracias a todos, esto fue su podcast Encimados. Nos despedimos, hasta otro episodio de este interesante podcast.